Bienvenidos al podcast Estrategia y Diseño. En este espacio hablamos de temas relacionados con estrategias de negocio y diseño, tendencias de futuro, cómo aumentar tus ventas en tu empresa, cómo liderar a tu equipo y muchas cosas más. Somos Carla Enriqueta López, soy diseñadora, directora académica en el TEC de Monterrey y coach ejecutiva, y les hablo desde México. Y Antonio Fernández Olombrada, diseñador industrial, profesor universitario y CEO en el estudio Blast Design, y os hablo desde Madrid, España. Y en este capítulo tenemos con nosotros a María Marí. María es Creative Director en el estudio María Marí de Londres. Ella es mexicana de origen y, bueno, pues junto a ella hemos trabajado toda esa parte de marca personal. Ella es influencer con una comunidad de más de 137.000 seguidores en Instagram y nos va a hablar de qué es el Visual Storytelling, cómo lo podemos aplicar a nuestra marca personal y a nuestros negocios, y también de la diferencia cultural que ha supuesto para ella vivir en espacios tan diferentes como México y Londres. Espero que lo disfrutes muchísimo. Hola a todos, buenos días por acá, buenas tardes en Madrid, buenas tardes en Londres. Estamos hoy muy contentos porque hoy tenemos una gran invitada. Es un placer tener aquí a María. Les cuento que María ella estudió administración de empresas y poco a poco se fue metiendo a toda la parte creativa, que ahorita nos va a ir contando. Tiene una marca súper interesante, súper llamativa. A mí, yo la verdad, María, en algún momento, porque yo te conocí por Instagram, vi tu feed, me enamoré. O sea, fue así de, ¿qué es esto tan bonito? ¿No? María es una creativa súper interesante, es fotógrafa, ahorita nos va a contar todo lo que hace, vive en Londres. Y bueno, un placer tenerte aquí con nosotros, María. Muchísimas gracias, bienvenidísima. Gracias, Carla, Antonio, qué gusto estar aquí. Oye, María. Muchas gracias, María, por venir. Y bueno, si queréis, un poco para ir empezando el episodio de hoy, si quieres, María, preséntate un poco, dinos, qué trabajas, México, Londres, dónde estás, qué haces un poquito en tu día a día y que así la gente se ponga en posición y veamos un poco qué temas vamos a tratar hoy, ¿no? Ya, perfecto. Sí, bueno, pues yo soy mexicana, yo soy de Monterrey y ya tengo 5 años viviendo aquí en Londres. Yo me vine para hacer una maestría en gestión de arte porque, como decía Carla, bueno, mi background es en administración de empresas y luego eso me especialicé como en administración de empresas turísticas, que se fue como de la mano como el turismo cultural, ¿no? Entonces, ahí de poquito a poquito como que del área business me fui yendo un poquito a esa parte, pues entrar más en cultura, en el arte. Entonces ya, bueno, estuve un tiempo en Monterrey yo trabajando en un museo y obviamente siempre haciendo como proyectos creativos en mis tiempos libres, ¿no? Fuera de mi 9 to 5, o sea, de mi trabajo. Y después se me presentó esta oportunidad de venirme a hacer una maestría en gestión de arte aquí en Londres. Entonces me vine con mi esposo ya hace 5 años y dijimos, 1 año solamente como pues para estudiar esto y ya ese año se convirtieron en 5. Son esas cosas que dices, bueno, 1 año más para agarrar experiencia y pues la ciudad te va enamorando. Entonces ahorita yo soy fotógrafa, diseñadora, también soy stylist, o sea, toda esa parte como la dirección de arte y la dirección también de proyectos creativos. Y tengo tanto mi marca personal como un estudio creativo aquí en Londres. Es súper interesante lo que hace María y esto que nos cuenta, ese background. Yo no conocía ese background, yo había investigado quién es María, ¿no? Yo me había metido a sus redes sociales, yo había visto su página, yo había visto todo lo que crea, pero créanme que cuando empiezas a escuchar más de las personas y esta parte que te dicen, bueno, me fui a hacer la maestría y la relacioné con arte y toda esta parte de cultura, María, te empieza a dar otra visión totalmente, ¿no? Y entonces empiezas a crear desde otro ángulo, ¿no? Y empiezas justo a comprender las culturas desde otra manera, ¿no? Por bien lo que acabas de decir y que más adelante tocaremos esta parte de la vivencia en Londres. Y María, tú con este background que tienes, ¿no? De hacer esta maestría e irte metiendo al arte, ¿esto te influyó a ti para a crear este branding personal tan marcado que tienes? Porque María tiene esta parte de su estudio, pero también esta parte de marca personal. Y lo hace increíble, ¿no? Y hace un manejo de redes sociales excepcional.
y que creo que esta parte es súper importante para todos los creativos. Entonces, ¿cómo es que llegas a crear este branding personal y que empiezas a manejar las redes increíblemente y que empiezas a abrirte mercado y a irte posicionando? Ya, pues son muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que hasta llega un punto como que en el momento en que lo estás haciendo realmente no dimensionas hasta dónde puedas llegar, hasta que no estás en una parte y volteas hacia atrás y puedes ir conectando los puntos que son los que te llevaron a estar en donde estás, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo creo que toda esa parte, el hecho de que yo tenía ese background en administración de empresas, que me iba mucho en la parte de turismo, ¿no? Entonces ahí es donde nace toda esta parte de viajar. Pero yo siempre había tenido como esta inquietud, ¿no? De hacer algo artístico o algo así como, pues, expresarme. Pero nunca estudié nada relacionado con las artes, porque como que había esa como misconception de que, pues, de las artes no puedes vivir, ¿no? Entonces, para mí siempre, pues, nunca fue una posibilidad o nunca imaginaba, ¿no? Siempre quería, pero nunca veía el cómo. Entonces yo creo que parte de eso es lo que me ha dado el impulso, porque pues siempre yo tuve mi trabajo de 9 to 5 y en mis tiempos libres yo empecé a explorar con la fotografía, porque bueno, mi papá, él hacía fotografía, él me enseñaba, yo empecé a aprender. Entonces esa parte fue, mucha gente dice, ay, como que lo toma como algo mal, pero para mí fue completamente liberador, porque el hecho de yo tener un trabajo fijo, yo podía ser muy libre en mis cosas creativas o yo podía experimentar sin el riesgo de decir, pues tengo que vender el proyecto, ¿cómo le voy a hacer? Entonces realmente esa parte me dejó explorar, experimentar muchísimo y realmente hacer como las cosas que quería hacer por amor al arte, ¿no? Entonces, bueno, está esa parte y luego poco a poco estando yo en México como que se empieza a desarrollar un poquito la cuestión de la fotografía, empiezo a tener un poco más de clientes, pero yo siempre tenía como esa inquietud, ¿no? De decir, bueno, quiero irme a Londres porque yo sé que las cosas que hay allá es otra cosa, ¿no? Es como exponerte al mundo. Y mucho de esto fue porque en el tiempo en el que yo estaba estudiando administración de empresas, yo me di de baja un año para irme a París, como que estaba un poco dudosa de no sabía qué hacer y viví un año en París y eso para mí fue como me abrió la mente a otras posibilidades, porque estaba yo viviendo con una familia que era como él era director de cine y ella era editora de cine. Wow. Entonces el hecho de yo conocer a esas personas que están en el ámbito creativo y que viven de eso y que sí se puede, para mí eso fue como que me abrió la mente de decir, bueno, existe todo este mundo de oportunidades, pero a lo mejor en mi ciudad no las encuentro. O sea, tengo yo que ir a otro lugar en donde sé que estas cosas se están gestionando, un lugar en el que me inspire y que yo pueda también aprender. Entonces, bueno, viendo esa parte como de la maestría, encuentro este máster que juntaba las dos cosas de las que yo tenía algo de experiencia, ¿no? Que era la parte del business, pero también esa parte cultural del museo, ¿no? Entonces, cómo se empiezan a gestionar las artes o el entorno de las industrias creativas y culturales. Entonces, ya estando acá, pues, era mucho más fácil viajar alrededor de Europa, ¿no? Que digas, bueno, me voy a ir un fin de semana a esta parte, los vuelos son bastante baratos y los buqueas con tiempo. Entonces, siento que el hecho de yo también viajar fue como encontrarme a mí misma en esos mismos lugares, ¿no? Y cuando empiezo yo a hacer foto, como que los colores pasteles fue mi manera de expresarme, porque yo lo que quería mostrar era como el lado bonito de la vida, ¿no? Como que el lado alegre, esa belleza que te puedes encontrar en cualquier lugar, el contar historias por medio de una foto. Entonces yo creo que fui muy afortunada porque cuando yo empecé en las redes fue en el 2008. Entonces, en ese entonces yo tenía un pequeño blog y luego empecé yo a hacer fotos con el móvil, porque cuando vivía en Francia, tenía unas amigas que eran suecas. Entonces, en ese inter era cuando en México estaba la inseguridad muy, muy fuerte, ¿no? Y se escuchaban noticias que eran bastante como, pues, impactantes, ¿no?
de cosas como del narcotráfico y así. Entonces me decían mis amigas, pero ¿para qué te regresas a México, no? Si todo lo que se lee es negativo. Entonces como que yo decía, pues no, o sea, lo que yo les quiero enseñar es que México es más que eso, ¿no? Como que México tiene mucho más que ofrecer. México es belleza, hay color, hay vida. Entonces yo me dedicaba a hacer eso, ¿no? Entonces yo salía a tomar fotos a las cosas bonitas que me encontraba y se las mandaba por mail, ¿no? Entonces ya te imaginarás el proceso de compartir, claro. pues era bastante como anticuado, ¿no? Entonces yo les mandaba mails y yo creo que les saturaba la bandeja. Entonces ya después, bueno, empecé así como que a hacer más fotos y empecé a descargar aplicaciones, que eran aplicaciones que en ese entonces para poder editar fotos. Y me recomienda una amiga, me dice, baja Instagram, como que te va a gustar porque tiene unos filtros increíbles para editar tus fotos. En ese entonces tenía yo creo que 5 filtros y eran esos filtros, ya sabes, Sí. me parecía la foto viejita y yo, Sí. wow. Ahí fue como que se me abrió la mente y dije, ¿qué es esto? O sea, puedo tomar la foto y le pongo un filtro, la subo, le digo a mis amigas que bajen Instagram, entonces ya pueden ver en lugar de tener que mandárselas por correo. Entonces ahí es donde nace como esa parte, ¿no? Entonces, el hecho también como que yo tenía, bueno, mi 9 to 5, yo pude experimentar y experimenté muchísimo en cuestión como de fotos. Si tú te vas hasta la parte como hasta las primeras fotos, o sea, se puede ir viendo cómo, sí se ve. cómo va el cambio, ¿verdad? Entonces me da risa porque pues bueno, empiezas con un estilo y todo, pero cuando yo empiezo a ver esas fotos como en color pastel, fue ahí cuando todo hizo clic, dije, así es como me quiero, o sea, esto es lo que quiero decir. A lo mejor yo no seré muy buena escribiendo o con palabras, pero soy buena transmitiendo mensajes con las fotografías. Exacto. Y los mensajes que yo quiero dar son mensajes positivos, mensajes como de ese lado bueno de la vida, ¿no? Entonces era cuando yo decía, bueno, mis fotos con estos colores es lo que yo quiero expresar. Y creo que también Claro, eso es muy interesante, María. Y perdona, porque es que además estuvimos mirando que tenías, bueno, en tu cuenta personal pues tienes una comunidad enorme, no sé si eran 130.000 seguidores o algo así. Y aparte de eso, tú también pues tienes unos cursos para enseñar a la gente a mejorar en esa parte de storytelling en Instagram, ¿no? Y de hecho, uno de tus cursos que se llama Visual Storytelling para Instagram es muy interesante. Y yo creo que justo todo lo que estás contando es esa parte del visual storytelling. Entonces, a lo mejor porque la audiencia no siempre conoce estos conceptos, es interesante explicarles qué es el visual storytelling y cómo el visual storytelling puede ser interesante tanto para un creativo como para una empresa, ¿no? Claro, mira, el visual storytelling es algo muy interesante porque es una manera de cómo tú puedes humanizar una imagen, ¿no? Claro que obviamente una imagen dice más que 1000 palabras, pero imagínate 5 fotos juntas, pues cuánto no te puede decir, ¿no? Cómo puedes tú contar una historia y conectar con las otras personas. Y es curioso porque justo este concepto de visual storytelling, yo lo aprendí cuando me fui a París, que yo vivía ahí en el 2008, pero nunca le puse un nombre, o sea, nunca supe que se llamaba visual storytelling. Lo que sucede es que esta familia con la que yo vivía, él era director de cine, pero él era también director de fotografía, ¿no? Él era fotógrafo. Y lo que él hacía es que él viajaba mucho para buscar diferentes locaciones o para cuando tenía proyectos. Y cuando él regresaba a casa, nos enseñaba sus fotos y las ponía en la computadora, hacía una pequeña presentación y me acuerdo que él se fue a Marruecos, entonces trajo como algunas especies y trajo varias cosas y nos sentó, tenía él 2 niños chiquitos, entonces nos sentó a todos en la sala y era, bueno, les voy a enseñar las fotos y les voy a platicar algo, pero váyanse pasando como las especies y quiero que las vuelan y que se vayan imaginando y que vean lo que yo viví. Entonces para mí ese concepto dije, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo puedes a través de estas fotos, casi creo como que vivirlo en este mundo? Porque bueno, obviamente una cosa es las películas que lo hacen muy bien, ¿no? Es un storytelling de manera pues bastante completo, ¿no? Pero como una foto o un conjunto de fotos también te pueden contar una historia que haga que tú puedas conectar con los demás, que te haga un ser humano para que la gente se pueda relacionar contigo.
Y yo creo que ese concepto va evolucionando porque al principio sí en mi Instagram, pues solamente hacía fotos y lo mantenía como muy, muy alejado, ¿no? Porque era como lo que hacía en mis tiempos libres. Ya cuando empieza a tomar un poco más de forma, es cuando ya yo quiero, pues, conectar con las demás personas, quiero inspirar a esas personas y es de donde nace este curso de Visual Storytelling, ¿no? De decir, bueno, las redes no es nada más pues, subir una foto y ya esconderte y que le den likes, no, es subir una foto con un propósito, con el propósito de que conectes con tu audiencia y se puedan crear conexiones reales que a lo mejor un mundo digital tú dices, bueno, no se puede conectar, bueno, sí puedes conectar, pero tienes que saber cómo, ¿no? Entonces de ahí nace este concepto de visual storytelling, que es como que el arte de conectar con tu audiencia con imágenes que humanicen tu marca. Buenísimo, súper interesante esto, María. Qué placer haber estado con ese director, con esas fotos, oliendo eso. Creo que todo eso te hace volar la mente y cambiar tu perspectiva y decir, claro, ¿no? O sea, eso que dijiste, ese clic de lo que pasó ahí y seguramente te marcó, ¿no? O sea, son cosas que te hacen clic porque te digo, yo no tuve una escuela formal, la vida fue mi escuela, ¿no? claro. Y yo creo que fui bastante afortunada que seguía esas corazonadas que me iban poniendo en el camino correcto, con la gente correcta, que me iba enseñando esos conceptos. Y no nada más es que te los enseñaran, sino es que los vivía, entonces es más fácil para ti como interiorizarlos, ¿no? Y entenderlos. Claro, y que eso te hizo justamente conectar con esa comunidad, que también es impresionante, porque yo le escribí a María y dije, a ver si me contesta con esa comunidad enorme que tiene, porque me imagino que te ha de escribir 1000 gente, ¿no? Entonces, pues, ¿qué creen? Que me contestó de volada. Y yo dije, me contestó María, qué emoción. Entonces, Sí, sabes que a mí me encanta recibir mensajes y recibo mucho, soy muy afortunada de recibir mensajes tan bonitos y de tener una comunidad que siempre me está apoyando y todo, pero me gusta esa parte de decir, bueno, si yo estoy subiendo fotos no es nada más como, ay, vean mi vida, qué bonita es, pues porque no, o sea, hay cosas buenas y malas, pero a mí me gusta esa parte de conectar y saber que a lo mejor mi trabajo los inspira a los demás también a encontrar ese lado creativo que yo tuve la fortuna de poder encontrar, ¿no? Entonces es como el inspirar a las personas de decir, sí se puede, solamente hay que saber cómo hacerlo y rodearte de gente que te inspire, que te motive. claro, totalmente, Entonces, de sí. acuerdísimo. Oye, Sí, me Oye, encanta. María, y esta parte de, o sea, cuando tú vas creando toda esta parte de marca personal, que bueno, ahora la tienes súper top, ¿no? O sea, meterte a las 2 cuentas de María y meterte a su página web, o sea, es como una explosión así visual y placentera. Entonces ya la tienes súper manejada, la creaste durante estos años. Pero esta marca personal que tú vas creando, en estos momentos para ti, ¿qué supone? O sea, ¿qué es lo que te ha traído? Por ejemplo, ¿te ha traído contactos? ¿Te ha traído pláticas? ¿Te ha traído oportunidades en el momento en que haces esta marca personal y la posicionas? Sí, claro. O sea, yo creo que parte de mi éxito es el haber yo estado en Instagram, el haber hecho como que eso me ha ayudado a conocer a muchas personas, a darme a conocer también, ¿no? Porque es como que la cara digital, ¿no? Que pones, ¿no? Entonces eso me ha ayudado a publicar un libro, a dar cursos, a viajar para dar conferencias, a dar talleres, a viajar también a lugares increíbles que jamás pensé que iba a poder ir. Entonces me ha abierto muchas ventanas de posibilidades y yo creo que parte de haber yo hecho esta como marca personal, pues también dio pie a que evolucionara esta otra parte de hacer mi estudio, ¿no? Como que me dio más seguridad y tuve contactos y me ayudó a moverme en el mundo en Londres, que ya después hablaremos un poquito más de eso, pero que eso me ayudó como a decir, ¿cómo me voy a empezar a abrir para crear este estudio, ¿no? Y poder tener estas dos entidades, pero que viven dentro de un mismo universo. Qué interesante todo eso, María. Y yo también te quería preguntar, porque al final es una pregunta que hace todo el mundo, y es que obviamente a 130.000 seguidores pues no se llega ni en un año, ni en 2, ni en un mes, sino que hay mucho esfuerzo detrás, mucho trabajo y mucha constancia. Entonces, bueno, yo tenía como 2 mini preguntas. La primera es si todo ese crecimiento fue orgánico o en algún punto decidiste más decir, bueno, pues veo que aquí hay potencial, voy a dedicarle ya muchas más horas
a este tipo de trabajo y ahí conseguiste pues un poco más esa curva exponencial. Y luego la segunda pregunta, siguiendo con ese mismo hilo, es un poco, pues bueno, todo el mundo te va a pedir siempre consejos de, oye María, ¿cómo lo puedo hacer tal? Yo, por ejemplo, que también tengo buena marca personal, sé que más que consejos, lo que yo creo que hay que compartir también ahora en el podcast con la gente es sobre todo metodologías y rutinas, a nivel de, por mucho que tú les digas lo que tienen que hacer, el problema que tiene la gente, sobre todo en redes sociales, es que no tiene una rutina establecida, no tiene una metodología, unos objetivos claros. Entonces, la primera pregunta es esa parte de crecimiento y la segunda pregunta es esa parte de un poco qué rutinas sigues, qué metodologías o qué le podrías decir a la gente, no que quiere crecer, sino que está dispuesta a sacrificarse para crecer, porque no hay trucos tampoco. Sí, claro, definitivamente no hay un camino fácil y no es algo que nace de la noche a la mañana. Requiere mucho esfuerzo y, como tú decías, ser muy constante y disciplinado y realmente amar lo que haces, porque vas a perder muchas otras cosas por dedicarle tanto tiempo a esto, ¿no? Pero yo creo que el crecimiento se debe a que cuando yo empecé en las redes, realmente no estaban tan saturadas, ¿no? O sea, era como que la gente que estaba, pues era poca, ¿no? Entonces tenías un poco más de exposición y llegabas a más personas. Entonces Instagram lo que tenía antes era como que hacían como usuarios sugeridos, ¿no? Gente que estaba posteando contenido constantemente, los hacían sugeridos, entonces cuando alguien más abría su cuenta, Instagram te decía, sigue a estas personas, ¿no? Entonces ahí Instagram me mencionó 2 veces y eso fue lo que me ayudó a crecer en cuanto a números, pero en crecer en comunidad, eso fue más haciéndolo, por ejemplo, con diferentes menciones. O sea, había gente que me decía, me encanta tu trabajo, quiero hacer quiero escribir acerca de tu trabajo, quiero hacer un blog post. Entonces vas creando alianzas, ¿no? Con estas personas que están hablando de tu trabajo. Y yo creo que, bueno, ahora cuando dices esta parte de las metodologías, pues mucho es también como abrirte a esas oportunidades y estar buscando. O sea, por ejemplo, me invitan al podcast, bueno, voy a ir, voy a hablar, te abres al mundo, te abres a diferentes personas, te abres a conocer y también ser muy constante en tu trabajo, porque si yo de repente empiezo a postear, no sé, contenido un poco más oscuro, pues ya no estoy siendo tan real como a mi marca. Y a pesar de que hago fotografías que puedan ser un poquito más como moodies o algo, soy muy constante en decir, no, eso es lo que represento, ese es el mensaje, lo tengo muy claro, entonces no me salgo de la línea. Y ya después, pues hay muchas fotos que digo, es que me encanta, pero no va dentro de la línea, no va por lo que la gente me decidió seguir, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso sería uno de los consejos, ¿no? Ser muy disciplinado, muy constante y con una visión muy fija en qué es lo que quieres tú realmente transmitir en redes. Buenísimo, qué buen consejo les acabas de dar, porque creo que sí, mucha gente que de repente quiere comenzar o se decide, pues eso es lo que falta, ¿no? Constancia, sí. Decisión, darte cuenta de tu línea, hacerlo, atreverte también, ¿no? O sea, porque es muy fácil como caer en las tendencias, ¿no? De decir, bueno, eso es lo que todo el mundo está haciendo, entonces yo también lo voy a hacer, pero no estás siendo, o sea, real a ti mismo, ¿no? Entonces, eso jamás va a ser algo sustentable a largo plazo, ¿no? Porque siempre vas a tener que estar viendo qué es lo que están haciendo los demás para tú casi creo que ponerte al tanto, ¿no? Pero cuando tú tienes tu propia visión, eso sí es sustentable porque es como que te sale natural, no es algo que ya estás haciendo. Obvio, ver cuáles son las tendencias para nunca quedarte atrás, ¿no? Siempre estar actualizándote en el mercado, pero con tu propio estilo, ¿no? Que ahí es donde nace esta parte de crear tu marca personal, tu propio estilo de trabajar y tu propio estilo visual. Me encanta, María, esto que nos dices. Oye, y hablando de esta parte de marca personal más estudio, porque tú tienes marca personal más estudio, ¿no? ¿Cómo se complementan? O sea, ¿cómo es que funcionan uno con el otro? ¿Cómo es que decides abrir estas 2 líneas y de qué trata cada uno? Claro, pues bueno, en el proyecto que es mi marca personal, que es toda esta parte como de Sesmaría, es más, por ejemplo, en donde te digo que yo hago cursos, que yo enseño a la gente a utilizar como el visual storytelling, doy las mentorías, pero va mucho en cuanto a mi visión, a mis valores, como que a este mundo en el que yo he creado, ¿no?
Y la parte del estudio nace porque tenía personas que me decían, es que quiero lanzar mi marca, pero no sé dónde empezar, como que lo has hecho muy bien, tu comunicación, tus fotografías, ¿cómo empiezo, no? Entonces, realmente en el estudio lo que hago es es como un boutique studio. Entonces, lo que tomo son proyectos, son pocos los proyectos que tomo, pero los tomo a full, ¿no? De decir, yo me voy a involucrar y vamos a hacer todo un proceso de descubrimiento con el cliente para que este cliente pueda entender cuáles son sus valores, qué es lo que realmente quiere transmitir y cuál es la historia que vamos a contar de manera visual, ¿no? Entonces, en el estudio ya hacemos que si necesitan toda la parte del branding, un website, las imágenes, si necesitan también, por ejemplo, el packaging o video. Entonces es una parte, es como tomar una marca y de manera holística contar la historia de la marca. Entonces es más que nada como enseñar a estas marcas o acompañarlas en el mismo proceso en el que yo he llevado mi propia marca, hacer lo mismo para ellos, pero con su propia visión y con su propio estilo. Lo único es que la cosa es que, bueno, a lo mejor mi estilo sí es muy, pues, particular. Entonces, los clientes que tengo no es tanto que quieran el mismo estilo que yo tenga, sino es que compartimos los mismos valores, ¿no? Entonces, ahí es donde podemos trabajar porque estamos como en el mismo mindset y puedo yo interpretar su visión con su estilo, pero compartiendo los mismos valores, ¿no? Que eso es importantísimo. Esto que acabas de decir es clave. O sea, compartir el valor con el cliente y saber que está orientado un poco hacia lo que tú haces, pero que hacen un match en eso, que es escoger y decidir con quién trabajar, ¿no? Claro. Es importantísimo, ¿no? Sí, y digo, no te estoy diciendo que todo es fácil, siempre obviamente hay retos y pues también tienes que ser flexible, ¿no? En el camino tienes que tú también ser flexible y aprender y guiarte de otros creativos en dado caso que si tienes duda o te atoras en algo, como tener esa apertura de pedir ayuda, ¿no? De pedir un consejo. Entonces es donde viene esa parte del mundo de mi marca personal en el que tengo mi red de contactos en los que me puedo apoyar y entre todos nos podemos aportar. Eso es súper interesante, María. De hecho, yo tengo un poco el mismo problema o ventaja que tú, que tengo que cuadrar tanto la parte del estudio como la parte de la marca personal. Digo complejo porque también ambas suponen muchas horas y en mi caso, pues en la parte del estudio tengo un equipo y también supone gestionar todo el equipo y todos los clientes. Y bueno, yo también te quería preguntar un poco sobre Londres, ¿no? Porque en tu caso, como bien has dicho, pues eres mexicana de Monterrey y te mudaste después de esa etapa de exploración por París, etcétera, a Londres finalmente, donde llevas ya 5 años. Entonces, ¿qué ha supuesto para ti irte a Londres? ¿Ha sido complicado? Londres es una ciudad con muchísimas oportunidades, pero también es una ciudad con muchísimos competidores. Entonces, que nos contases un poco cómo te has abierto ese hueco en Londres, qué opinas entre las ventajas y desventajas de Londres y Monterrey, por ejemplo. Monterrey es otra ciudad con muchísimas oportunidades también, entonces sé que ninguna es perfecta, pero ambas tienen ahí cosas que contar, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué te digo? Monterrey, México, el sol, ¿no? Yo para mí... Lo primero, sí. Claro. Mucha de mi fotografía, la que yo hacía en México, era muy fácil hacer esas fotos por el tipo de sol que México me ofrecía, ¿no? O sea, tienes los colores ahí disponibles, es solamente salir, caminar y encontrarlos, ¿no? Entonces, el hecho de venirme a Londres casi creo que fue como aprender fotografía desde cero, porque la luz es diferente, la temperatura es diferente. Entonces, todo tuvo sus ventajas y sus ventajas, ¿no? Yo nunca tenía como pensado venirme a Londres. Decía Europa, pero Londres decía, es que qué frío y por lo mismo de mi tipo de fotografía, ¿a qué le voy a tomar fotos allá? Como que tenía un poquito de resistencia, ¿no? Pero bueno, conseguí una beca para venirme y dije, bueno, las oportunidades son las oportunidades y como te digo, las cosas buenas salen cuando te abres, ¿no? Y dices, bueno, me voy a aventar a ver qué sucede. Entonces la cosa que sucede es que cuando yo me vengo para acá, fue en el 2015, las redes estaban todavía como medio agarrando un poco de fuerza, ¿no? En México la parte de hacer, por ejemplo, trabajar con marcas para redes sociales, de hacer contenido de sponsor,
no estaba tan desarrollado, o sea, como que no estaba esa cultura de las marcas de irse hacia como a esa parte digital, ¿no? Entonces, si una marca quería una colaboración, pues a lo mejor no tenían budget, entonces era mucho más difícil y era mucho el trabajo que suponía para el poco valor que las marcas le veían, ¿no? Entonces, cuando yo me vengo aquí a Londres, era como que esta parte ya estaba un poquito más desarrollada y encontré una agencia que se dedicaban especialmente a esta parte como del influencer marketing, que no es que no me diga que yo soy influencer, pero hacían esa parte, ¿no? De conectar personas que tuvieran redes grandes y que las supieran trabajar bien con las marcas. Entonces yo creo que eso fue clave para mí, que en ese momento los conocí, conectamos y empezamos a hacer diferentes campañas y yo creo que funcionó bien, ¿no? Entonces el hecho de yo tener a esa agencia, para mí yo dije, es que si yo regreso a México difícilmente voy a tener las oportunidades que se están abriendo aquí, ¿no? Entonces casi creo que se presenta la ola, que me acuerdo que me dijo muchas veces mi hermano, él vive en la Ciudad de México, es arquitecto, pero él me decía, es que cuando se te presente una ola, súbete. O sea, tú súbete porque Sí. no sabes cuándo más va a volver a llegar. Entonces dije, bueno, pues ahí estoy yo en la ola, ¿verdad? Entonces yo también voy. Y me subí y ya fue donde se empieza a desarrollar todo esto, ¿no? De trabajar con marcas en proyectos un poquito más grandes y ya no era tanto como que también esta agencia supo hacerlo muy bien, decir, ya no es tanto de decir, el influencer con el producto y sonriendo, sino ofrecer creación de contenido, ¿no? Entonces es como en lugar de decir, bueno, esas agencias de publicidad tan grandes que a lo mejor le salían muchísimo más caro para el cliente, decir, bueno, esta persona te puede hacer ese mismo contenido por un producto mayor porque es una persona la que te está haciendo la foto, el styling, la edición y hasta casi creo que a veces es la modelo, ya sea de la mano o algo, ¿no? Entonces, esa fórmula fue la que a mí me funcionó para poder empezar aquí en Londres, ¿no? Entonces, también el hecho de estar en todos estos eventos, aquí empezaban a hacer muchos eventos para bloggers, para Instagramers, entonces vas conociendo gente y obviamente te vas abriendo en el mundo, pero es difícil, es muy competitivo porque es una ciudad muy internacional, hay gente de todas partes del mundo, pero todos siempre, pues todos quieren lo mismo, ¿no? Todos quieren éxito, todos se quieren desarrollar, entonces sí aprendes mucho, pero también es una cuestión de tú siempre estar aprendiendo más y siempre tratar de ir un paso adelante y desarrollando diferentes habilidades para poderte poner a un nivel bastante competitivo, ¿no? Y que las marcas confíen en ti. Sí, por supuesto, totalmente. Y me imagino que en una ciudad tan multicultural, y digo, yo tuve la oportunidad de vivir en Londres y es increíble con toda la parte que te ofrece de artes, de estética, de diseño, con el mundo de gente creativa que hay, que es impresionante, ¿no? Es súper inspirador. Y que la gente lo vive, ¿no? Y que estás en ello y que hay grandes oportunidades, pues de repente la competencia, o sea, sí debe de estar fuerte, ¿no? O sea, como tú dices, en esta parte de sobresalir. Y en esto me interesa saber algo, María, porque creo que para cualquiera definitivamente vivir en otro país es abrirte la mente, es tener otra visión, contemplar el mundo desde otra cultura, contemplar el mundo desde otras creencias, desde otros puntos de vista, ¿no? Aceptarte tú también en ese mundo tal y como eres, ¿no? E insertarte en eso. Y tú a estos 5 años que llevas viviendo en Londres, ¿cómo, o sea, para ti ha significado algún choque cultural con ello? ¿Cómo es esta mexicana en Londres, ¿no? Es decir, ¿cómo es esta cultura multifacética y multicultural, porque no solamente son ingleses, o sea, hay de todos lados, sí, trabajan con los mexicanos, ¿no? O sea, ¿cómo los ven? ¿Cómo te relacionas? ¿Cómo tú ves al otro? Claro, pues mira, cuando yo me vine, yo entré en la maestría y en la maestría yo era la única latinoamericana. Entonces, como eso dices, bueno, pues tengo que ponerme como a este nivel, ¿no? Porque son europeos, eran franceses, españoles, británicos. Entonces era gente que ya tenía mucha más trayectoria y que culturalmente
su mente está en otra parte, ¿no? Entonces yo tenía que abrirme, como tú dices, ¿no? Abrir tu mente por completo y poco a poco irte quitando como esos condicionamientos de los que tenemos. Uh-huh. Entonces sí fue un shock muy grande porque muchas de las cosas que yo hacía como que, hoy era pues adaptarte, ¿no? A esta cultura. Si no te adaptas, pues te quedas atrás, ¿no? O te come la ciudad, como así dicen. Uh-huh. Pero yo tuve la ventaja de que cuando me gradué, yo empecé a trabajar también en la Embajada de México. Ah, wow. Entonces, yo estaba en el área de prensa y manejando también las redes y en los medios. Y como estamos en el área de prensa, mucho de lo que teníamos que hacer era siempre estar al pendiente de las cosas que estaban sucediendo en la ciudad. Entonces teníamos suscripciones a todos los periódicos y lo primero que hacíamos en la mañana era ver todos los periódicos. Uno, para ver qué era lo que se estaba diciendo de México en el Reino Unido, era parte de nuestra labor como en la embajada. Y otra, pues también para entender qué es lo que estaba pasando en la sociedad y en la cultura aquí. Entonces yo creo que eso fue clave, o sea, eso fue clave para mí porque pues una cosa es que tú lo vivas desde tu burbuja, pero cuando ya te adentras y dices, estoy teniendo, no sé, los 5 periódicos más importantes, los estoy leyendo diario, entonces es muy fácil para mí entender qué es lo que está pasando en la sociedad. Entonces yo creo que uno de los consejos más grandes que les podría dar si alguien se va a ir a vivir a otro país es aviéntate los periódicos y no tanto como para las noticias, sino para que sepas la cultura y la puedas entender y sea más fácil para ti introducirte. Entonces ya yo al saber todo eso, si iba a un evento, pues yo ya tenía temas de conversación o ya era un poco más la conversación más interesante, entonces te vas abriendo, te vas relacionando y es donde empiezan a generarse las oportunidades. Qué interesante eso también, María. Y creo que además has tocado un punto muy bueno. Bueno, aquí en el podcast tenemos gente que nos escucha tanto de Latinoamérica como desde Europa. Europa principalmente España y luego pues españoles o hispanohablantes que están repartidos por Holanda, Dinamarca y más sitios. Pero creo que has dicho una cosa bastante interesante y es el tema un poco de la mentalidad o el mindset de a lo mejor una persona de México, de América Latina y de una persona europea, ¿no? Cuando hablas de la maestría. Yo he tenido la suerte de estar en ambos continentes y hay mucha gente que no. Entonces, tanto para los europeos que no han tenido la suerte de ir a Latinoamérica como para los latinoamericanos que no han tenido la suerte de ir a Europa, claro. ¿Qué diferencias has notado tú a nivel de mentalidad, por ejemplo, orientadas en la parte creativa o en la parte de negocio? O sea, ¿cómo podría ser una mentalidad de alguien más de México y más de Europa, que tú hayas notado el choque? Sobre todo cosas concretas, porque creo que eso es interesante, porque obviamente todos sabemos que somos diferentes, pero no todos tienen la oportunidad o la suerte de vivir en persona. Entonces creo que les puede interesar mucho decir, mira, pues no sabía eso de las personas de Europa o no sabía eso de las personas de México. Ya, pues bueno, yo creo que una de las cosas, de las así como que más me causó shock, es que como que los británicos no son muy abiertos a conversar con extraños. O sea, los latinoamericanos somos, ¿qué onda, amigo, primo, hermano, no sé qué? Y aquí es como, si vas en el metro, no hagas ni contacto visual, no hables con nada. Y casi creo que si tú, por ser amigable, ¿no? Porque tienes esta sangre latina que quieres como crear comunidad, si les hablas, ellos son como que hasta se asustan. O sea, se asustan de que alguna persona extraña llegue con tanta apertura a hablarle. Entonces ya inmediatamente ellos dicen, o quiere algo o está loca, ¿no? Entonces es como que esa parte tú también de tener ese respeto, ¿no? Y aunque tú quieras hacer conexiones, pues también siempre tienes que respetar los límites de las otras personas, ¿no? Y de la sociedad. Eso yo creo que fue una de las cosas que más me causó como shock a entender. Sí, buenísimo. Coincido contigo. Yo recuerdo que me subí al metro y era de, pues aquí nadie te habla, te estás muriendo a la mitad del metro y ni quién te voltea a ver, ¿no? ¿Quién te voltea? Sí, ¿Ni quién? Y digo, bueno, en Londres todavía, por ejemplo, si te llegas a sentir mal en el metro, todavía hay gente que te ayuda, pero yo veo que los que te ayudan pues son como esa misma gente de fuera, de extranjeros. ¿no? Los británicos, ¿no? O sea, los extranjeros que dicen, pues yo estoy en los mismos zapatos que yo tampoco no sé ni qué onda, veo que alguien te ayuda, entonces le ayudo. Sí, coincido totalmente contigo. Creo que es importante. Creo que este mundo que cada vez es más multicultural
es importantísimo saber cómo se mueven los otros, cuáles son sus límites, como tú dices, cómo me voy a acercar. No puedes llegar con tu misma cultura a otra cultura. Y bueno, María, ha sido un placer conversar contigo. Creo que podríamos quedarnos aquí 2 horas hablando, porque de verdad, platicando y contando experiencias, ha sido súper rico escucharte. Y bueno, me encantaría que les pudieras decir a todos nuestros escuchas dónde te encuentran, cómo te localizan, cuáles son tus redes, tu página y demás. Si tienes algún curso donde lo tienes colgado para que también lo visiten, etcétera. Ya, claro. Yo tengo, está el Instagram, que es de mi marca personal, que es el de Ces María, y el Instagram de mi estudio, que es mariamari.studio. Y en mi página es www.mariamari.com. Entonces ahí encuentran pues todo el universo, ¿no? Y también, el curso, los que están interesados en aprender esto de Visual Storytelling, el curso lo tengo con Doméstica. Entonces eso también lo pueden tomar y ahí les estoy respondiendo las dudas que tengan o que surjan, ¿no? Buenísimo, pues ya está, ahí pueden contactar a María, si no la siguen, síganla ya, les va a encantar, porque pues, nuestro auditorio es mucho de creativos y estoy seguro que les va a fascinar. Muchas gracias, bien, María. Muchas gracias. Muchas gracias, María, por la invitación, ha sido un placer platicar aquí con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos también los que nos escuchan y enhorabuena también a María por todo lo que ha conseguido montar desde cero y toda la comunidad que tienes ahora y que hayas conseguido también un poco cumplir ese sueño que si es posible, se puede vivir de la parte creativa, se puede escapar de tu ciudad o de tu país si tienes esas pretensiones. O sea que, súper interesante también haber podido entrevistar a un caso de éxito como es el de María. Así que gracias también por tu tiempo. Totalmente, y muchísimas felicidades por todo esto que representas, que eres y que estás creando y que pones, la verdad, a los mexicanos voltean a ver si se pueden, ¿no? A veces tenemos muchas dudas como latinos, a veces tenemos muchas dudas como mexicanos, pero creo que en el momento en que volteas a ver que una persona lo ha hecho como tú lo has hecho, te apertura también toda esta visión de que claro que se puede, ¿no? Hay que hacer todo lo que dices, constancia, disciplina, atreverte y eso ya está implícito en la personalidad y hay muchas cosas que podemos cambiar de ello y que podemos modificar de nuestra propia personalidad para poder hacerlo. Yo te felicito muchísimo y muchísimas gracias por tu tiempo, María. Muchas gracias a ustedes, qué lindo. Me encantó compartir estos momentos con ustedes. Ok, hasta luego. Bye. Muchas gracias por su tiempo, por habernos escuchado. Fue un placer acompañarlos y que nos hayan acompañado. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales que son Instagram, Facebook y por supuesto que nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcasts y en YouTube. Y si les ha encantado y les ha sumado este episodio, please compartan. Sumamos a la comunidad, sumamos al gremio. Estaremos en próximos episodios con ustedes. Gracias.